Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy me acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán y no nos cansamos de seguir atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Servidor Juan Carlos Padilla los saluda y los invita a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook, Por Escrito MX, en X, @Por Escrito _. Recuerden que nos pueden seguir también a través del canal de TikTok. También nos pueden buscar en Revista Por Escrito en el canal de YouTube o escucharnos a través de Spotify. Recuerden que todos los miércoles en punto a las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Vamos a nuestros pretextos literarios. Vamos. Pretextos literarios. ¿Cuál es el pretexto del día de hoy, Ceci? Fíjate, mi querido Juan, que el pretexto del día de hoy tiene que ver con una pregunta, pues también filosófica, que últimamente nos hemos enfocado mucho en este tema, y es, ¿en dónde están los límites de la creación estética? ¿Qué temas puedo abordar y qué temas no puedo hablar? ¿Es permitido que hable de lo que me dé la gana, el seguir el aire que yo quiera, hacerlo en el tono que yo elija, o hay alguna frontera que se debe de respetar? Vivimos el siglo de las libertades, creemos que tenemos acceso a todo el conocimiento, cada vez el mundo se desviste más, conocemos más cosas. Creo que en buena medida parte de la culpa la tiene pues las redes sociales. Uh-huh. Hay una situación que me llama la atención en redes, por ejemplo, ver accidentes automovilísticos Sí. a través de cámaras que están puestas en la ciudad o la gente que lleva en el casco de la motocicleta o de la lancha. Estamos ya tan inmersos en un mundo que cada vez es más fácil de conocer, que todo se revela como transparente. Creo que ahí también está el tema de la transparencia metido. Entonces, en este mundo de libertades, hablar de límites suena como rebeldía. Sí, y creo que vale la pena la reflexión, porque hasta qué punto, Juan Carlos, tengo yo como autora, como cualquier artista, como escultor, como pintor, hasta qué punto tengo yo derecho de ocupar esa libertad. Y creo que, fíjate qué curioso, no voy a citar a ningún artista, voy a citar a un expresidente. Qué valiente voy a ser. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez. ¿Y por qué nos ocupa hoy los límites de la creación estética? Hay una controversia que es una controversia muy, muy fuerte en el MUAC. El MUAC es este museo muy, muy bien curado, muy serio, que depende de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces decidieron bajar 2 fotografías en una exposición que justamente, como tú hablabas, muestra cosas al desnudo. Esta fotógrafa argentina viene a vivir a México y se viene a trabajar como voluntaria a una casa de retiro de exprostitutas, extravajadoras, sexoservidoras. En este sentido, ella empieza a fotografiar a todas estas personas y de repente le toma la foto a una mujer muy anciana, muy enferma y pues agonizante, y la hace parte de esta exposición. ¿En dónde está el cuchillo de la censura, Juan Carlos? ¿Y en dónde está el respeto que yo le debo a la dignidad humana? Y ese es como hasta dónde tengo yo derecho de exponer esto, que es pues sí, una realidad terrible, digamos, el abandono que sufren muchas mujeres en la vejez
muchos viejos que son despreciados en la vejez y tratar de enseñar esto para que nos genere una reflexión o de plano mostrar a una mujer agonizante. ¿Qué piensas? A ver, la voy a hacer un poquito de abogado del diablo, porque vamos también a verlo desde la otra perspectiva. Ahorita que todo mundo puede hacer ya prácticamente cualquier cosa, reservarte dentro de algún límite, dentro de algún muro, te puede dejar fuera de una publicación que te puede llevar a lugares de fama, vamos a llamarle ¿El así. fin justifica los medios? Es un poco a donde voy. Aquí, tal vez el medio debe tener límites diferentes. No sé si sea lo mismo la fotografía, la pintura, Ujú. la escultura, la obra literaria, o porque ha habido muy sonados casos, también muy escandalosos, en cada uno de estos ámbitos. Recuerdo hace como 2 años una pintura, no fotografía, Ujú. muy escandalosa sobre Emiliano Zapata, Emiliano Zapata, claro. que también fue un escándalo que sí se expuso en el museo. Sí. Había, por supuesto, gente que estaba en contra de que se mostrara una faceta de Zapata que no es la que la familia desea. Era una muy Eh, feminizada, ajá. También ha ocurrido con algunas revistas en tema religioso, Sí, claro. que luego ahí también el tema se tocan nervios distintos, cómo aterrizamos esto en la literatura. Me temo, mi querida Ceci, que ya es muy difícil hablar de límites en el siglo XXI, porque ya vivimos el siglo de lo ilimitado. Fíjate que creo que es difícil, pero es necesario, Juan Carlos. Es necesario hablar, si olvidamos lo que es la dignidad humana, si olvidamos en dónde, a ver, los seres humanos no somos ilimitados. Los seres humanos sí tenemos, donde yo empiezo, terminas tú, y donde yo termino, empiezas tú. Eso es algo muy, muy importante, y donde esta parte que yo no puedo transgredir. Pienso, por ejemplo, en Truman Capote. Truman Capote, que es este gran escritor que llevó al límite de lo poco ético, Juan Carlos, su propia escritura. Mucha gente alaba a Sangre Fría, y yo no sé si esta manipulación que hace Capote de todo este proceso de un asesinato y el juicio y el encarcelamiento y finalmente la pena de muerte y ejecución de este personaje, pues vale tanto la pena. Es lo mismo que, por ejemplo, el fotógrafo que ganó el premio, el Pulitzer, es una foto de National Geographic en donde está un niño de Biafra que está a punto de ser devorado por un león. Entonces se ve cuando el león está abriendo las fauces y está a punto de comérselo, y el fotógrafo baja el obturador en ese preciso momento. ¿Es ético mostrar eso? Bueno, recuerdo, sí, claro, el del buitre, ¿no? Ajá. Y que fue muy criticado. Por otro lado, si no, no existiría esa fotografía y probablemente no existiría la reflexión al respecto. Ahora, la pregunta sería, en el caso de Truman Capote, si en lugar de venderse a Sangre Fría como una novela, que se supone que Ajá. fuese un ejercicio periodístico, sería igualmente Que lo válido. fue, es una crónica, ¿no? Ajá. Pero entonces, No lo sé. ¿se vale o no se vale? Es un tema realmente bastante complejo, que rebasa los límites de la literatura, pero me parece que la reflexión es válida. También me imagino WordPress Photo, regresando a la fotografía, si no se dieran estas fotografías donde el fotógrafo le da prioridad a la foto y no a lo que está ocurriendo, ¿qué sería de la fotografía? Ay, no lo sé, pero ¿qué será de la creación estética? O sea, ¿dónde está el límite de la creación estética? Y esa es una reflexión que vale la pena hacer a todos los niveles. Pues sí, y por eso invitamos a todos los radioescuchas, a todos los podcast escuchas que están escuchando y o viendo el programa. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Hay límites en la creación estética?
Vamos a continuar con el programa y trataremos de resolverlo si es que se puede resolver en las conversaciones. La Biblioteca Redonda. Bienvenidos a su gustada sección de la Biblioteca Redonda, que también es circular. El día de hoy hemos estado reflexionando en torno a los límites y las fronteras que tiene que tener o debería de tener la creación estética. Y creo que todo esto deviene del compromiso del artista. Es un compromiso ético respecto a la dignidad humana. No es un término de censura nada más, sino es un dar respeto. Y en ese sentido es algo pues obnubilante, es algo un poquito borroso, tal vez nebuloso. Y este tema se me vino a la mente porque hace algunos años, caminando por las inmediaciones del claustro de Sor Juana en el callejón de Regina, había una mujer muy, muy pobre, muy, muy anciana, que estaba empujando su carrito como de súper y estaba recogiendo la basura. La verdad es que la imagen era una imagen muy, muy poderosa, era una imagen fuerte, y yo discretamente saqué mi teléfono y le iba a tomar la foto. Justo en el momento en el que estaba a punto de apretar el botón, Andrea, mi hija mayor, me dijo: no hagas eso no es correcto. Y sentí una gran pena por mí, la falta de respeto que estaba a punto de cometer, y por el morbo que de repente se puede causar ante la pobreza, la tristeza, lo que es la humanidad como hecha chiquita. Y creo que ese sí debe de ser el compromiso que nosotros, cualquier ser humano, y especialmente los que elevamos la pluma o los que tomamos una fotografía o pintamos algo, o los que buscamos provocar una sensación estética, por supuesto que tenemos que tener un compromiso. El respeto a la dignidad humana implica que las creaciones estéticas deben evitar trivializar, frivolizar. No, yo no puedo utilizar el sufrimiento, no puedo utilizar el dolor ajeno para explotarlo a mi favor. No hay que tratar a las personas o a sus culturas como si fuesen mercancías. No importa si estamos en la edad de piedra o si estamos en pleno siglo XXI. Cada uno de nosotros tenemos que tener un compromiso en primera instancia con nosotros mismos para saber cuál es el límite que debemos de darle a nuestra libertad para expresar ideas y emociones complejas, pero esa libertad conlleva esta responsabilidad de no perpetuar injusticias, indignidades o abusos mediante nuestras creaciones, nuestras obras. Creo que a lo largo de la historia del arte y de la creación literaria, varios artistas han cruzado esta línea que separa la libertad creativa con la falta de respeto a la dignidad humana. Pienso, por ejemplo, en Sally Mann. Ella es una fotógrafa conocida por una serie que ella tomó y que tituló Immediate Family, de 1992, en donde retrataba a sus hijos en escenas cotidianas. Bueno, pues hasta ahí santo y bueno, ¿no? Sin embargo, estas imágenes generaron una controversia significativa debido al contenido, ya que muchos de los retratos mostraban a estas criaturas desnudas y en posiciones vulnerables. Vale la pena siempre pensar en si lo que estamos haciendo lo estoy tratando yo como una mercancía, como algo con falta de respeto, no como generar una reflexión, sino generar escándalo. Y yo creo, sin duda, que ahí está el límite de la creación estética.
mi intención y lo que yo puedo provocar, la responsabilidad y hacerme cargo de que la libertad no debe en ningún momento de sobajar la dignidad humana. ¿O ustedes qué piensan? Conversaciones. ¿Cómo comenzamos las conversaciones? Fíjate, mi querido Juan, que hablaste cuando estábamos hablando de los pretextos, de publicaciones, y de inmediato se me vino a la mente Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, pues sabemos que fue víctima de una un ataque terrorista terrible en donde varios de sus integrantes, editores, caricaturistas, etcétera, fueron asesinados. Yo fui de las primeras en poner en todas mis redes sociales Je suis Charlie Hebdo porque teníamos que apoyar a esta publicación, la libertad de expresión, etcétera. Sin embargo, cuando uno empieza a transgredir ciertos límites y empiezas a provocar ciertos sentimientos en otras personas, tú no puedes hacerte el inocente y decir, no, es que, a ver, yo no sabía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo en este momento te doy un puñetazo? Pues o sea, si tú me lo regresas, pues yo no puedo decir, es que Juan Carlos me golpeó y yo soy mujer y te estoy provocando. Todos los escritores, pintores, todo artista tiene una intención estética y se tiene que hacer cargo de esa intención estética. Entonces, creo que empezar por la responsabilidad que tiene la voz es importante para ver en dónde están mis límites. Y el límite en este sentido tiene que ver con tu propia conciencia, Juan Carlos. A ver, al final yo creo que sí, cada artista, cada escritor pues, tiene sus propios límites, teje sus propios límites, porque es parte de la naturaleza humana. Claro, lo que pasa es que tampoco hay algo que lo limite, no hay una institución que diga esto no se puede. Oye, no debiera. Desde que existe pues todas las ideas de libertad, de fraternidad, de igualdad, se habla de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión está, incluso en este caso, muy, muy clara. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta revista? Bueno, que se hicieron unas caricaturas muy escandalosas, donde empezó a haber, digamos, burla de una religión a otra. Sí es burla, porque la caricatura es burla, es parte de su esencia. Si se buscaba o no se buscaba con intención lastimar a alguien o una figura divinizada, es un poco lo de menos. Claro, como no hubo un límite, le llamamos en comunicación la teoría de la responsabilidad social. Pero, y alguna vez recuerdo haber dicho a un profesor que me hablaba de responsabilidad social, le digo, eso y la anarquía es lo mismo. Claro, porque el que pone los límites es el individuo y la responsabilidad social es nada más un mero maquillaje. Ahora, ya que se ha lastimado a alguien, también está la contraparte. Si yo voy y entonces empiezo a bombardear tus oficinas y empiezo a atacar y a discriminar a tus empleados, entonces también ahí hay un problema de tolerancia. Por supuesto. Claramente, y en este caso de tolerancia religiosa. Lo mismo ocurre cuando vemos la fotografía. También está en los ojos del que mira y no solo en el ojo del fotógrafo. ¿Cómo es posible que haya tomado la fotografía cuando el niño está siendo atacado, entre comillas, por un buitre? A ver, la situación es drástica, estoy de acuerdo, pero tampoco estábamos ahí en el contexto. Lo mismo ocurre con esta fotografía. Mejor, ¿no? Pues salvado, y no porque no sabemos realmente lo que pasó, solo tenemos la constancia de la fotografía. Ahora, claro, la fotografía lo que retrata es un instante. Por eso insisto en que tal vez el medio cambia. La pintura es distinto. Sí. El escándalo de la caricatura de esta revista o lo que se hizo en la pintura de Zapata me parece que es un poquito más grave quizá que lo que ocurre con la fotografía. ¿Se debió o no se debió tomar? ¿Se debió o no se debió publicar? ¿Se debió o no se debió concebir? Y creo, mi querido Juan, insisto en que estos límites
tú no se los puedes imponer a alguien más, sino te los tienes que imponer tú misma. Desde lo que tú quieres provocarle, porque tú nunca, o sea, la misma libertad que tú tienes para hablar de lo que te dé la gana, la tiene entonces el que va a leer, el que va a observar, el que va a contemplar tu creación para reaccionar como le dé la gana. Y entonces aquí empezamos en una escalada en donde creo que sí tiene que haber límites, porque entonces ya estás hablando de lastimar. Y puedes lastimar, pues a lo mejor sentimientos, pero puedes acabar con la vida de las personas. Y ahí es en donde yo creo y apruebo que el MUAC haya bajado estas fotografías porque estás lastimando la dignidad de una persona. Tú no puedes mostrar de esa manera tan lacerante sin haber pedido permiso a esa persona. Oye, ¿te puedo tomar esta fotografía? No puedes. No puedes, por ejemplo, lo que pasó con Günter Grass y también con Truman Capote, cuando ellos empezaron a escribir los secretos de sus amigos. Y entonces yo, como Truman Capote, soy un buen confidente, te escucho que fuiste infiel, que estás enferma o que tu marido está teniendo problemas financieros y tal, y cuento lo que tú me platicaste y nada más le doy una cambiadita de nombres, pero todo el mundo sabe a qué se refiere. ¿Estoy en derecho de escribir algo así? Pues por eso Truman Capote y Günter Grass murieron solos. Pues sí, a ver, ahí está. Ahora, Truman Capote y Günter Grass, pues son dos clásicos contemporáneos. ¿Sí? Ciertamente. Ahí viene la gran disyunción. Entonces, claro, habría que ser justos en las opiniones en general. Hay en México un caso similar a este, que es el de René Avilés Fabila. A ver, cuéntame. René Avilés Fabila, escritor, catedrático de la UNAM, se enemistó con su familia porque en su primera obra, que me parece, me puedo equivocar en la obra, Los Juegos de 1967, sacó los trapitos sucios al sol de toda la familia. Y eso fue lo que hizo a René Avilés Fabila, de quien existen con su nombre librerías, bibliotecas. Lo hizo un escritor famoso. Uh-huh. La familia le retiró, ya no fue miembro de la familia. ¿Vale? ¿No vale? La fama es la estética. Hay otro tema que había en México hablando de fotografía, porque mencionas que esta mujer, la que bajaron en el MUAC, estaba moribunda. Uh-huh. ¿Podría una moribunda dar autorización para publicar una fotografía? Te voy a poner algo que era clásico en México cuando empezaba la fotografía. Retrataban a los muertos. Ay, sí, a los niños muertos. Sí. Ahí no se les puede pedir ni siquiera permiso. No, sí, estéticamente hay toda una estética de la fotografía del muerto. Sí. Que era para recordar lo que tampoco me parece completamente terrible. No es que me gustaran uno sabe que están muertos cuando ve las fotografías. Sí. Y bueno, claro, lo que se está preguntando es cuáles son los límites de la estética. Y aquí me voy a meter un balazo, ¿eh? O sea, Nabokov, a la hora de describir de una manera tan descarnada la relación de pederastia que sufrió Lolita, estuvo haciendo lo correcto. Conste, Lolita es una de mis novelas favoritas. No, bueno, y si no me equivoco, él tomó de un recorte de periódico el caso. Ajá. Y creo, por ahí, no estoy del todo seguro, que Dostoyevsky hizo algo similar. Pero entonces viene uno a preguntarse, ¿puedo o no puedo inspirarme en la realidad? ¿Puedo o no puedo hacer, por ejemplo, novela histórica? Donde yo quiero hacer una novela a partir de personajes. Voy a inventarme algo. Cleopatra y Marco Antonio. Y a lo mejor yo pongo a Cleopatra y a Marco Antonio a hacer cosas que en realidad no hicieron. Pero son personajes históricos. Si nos aferramos también al no debemos, pues quizá podríamos también estar matando la literatura. Totalmente. ¿Dónde están esos límites? Porque son muy borrosos. Porque si te vas a un extremo muy, muy radical, estás hablando de censura.
Y si te vas al otro extremo súper radical, estás hablando de libertinaje y de falta de respeto. Entonces, ¿dónde queda esa bolita? ¿Hasta dónde yo sí tengo esta libertad de hablar de lo que quiera, en el tono que yo quiera, y hasta dónde yo ya estoy pisando el terreno de lo que no debe de ser, Juan Carlos? En algunos otros programas hemos incluso hablado sobre el lenguaje inclusivo y si se debe o no se debe censurar a autores que no lo pelan o Sí, incluso hoy serían muy mal vistos porque se habla de manera negativa de afroamericanos o de asiáticos o al final, y a ver, esto siempre va a ser una controversia, el mundo se mueve, la literatura cambia, nosotros cambiamos con la literatura, yo no sé si sea solo un parte del juego, incluso para saber qué es lo que no queremos hacer, para poner nuestros propios límites. Quizá leer a Truman Capote nos enseñe que debe haber límites a la creación literaria. Y fíjate, lo dices muy bien, porque Mark Twain debió de haberte, o sea, debe de ser censurado. Ya no vamos a poder leer a Huckleberry Finn A la misma Lolita. o a la misma Lolita, o por ejemplo a Burroughs, ¿no? Que tiene una manera tan descarnada de hablar del alcoholismo, del sexo, de las relaciones que existen entre amistades, entre hombres y mujeres, etcétera, o el Marqués de Sade, propiamente, ¿no? Al final, y lo que sí creo es que siempre ha habido escándalo, ¿no? Toda la vida. Toda la vida ha habido escándalo y este es un escándalo que también como consigue una barrera, hay alguien que con cierta conciencia dice, oye, esto no se debe exhibir, entonces empieza la controversia y ya sabemos cómo es también el público, vamos a ver, vamos a leer lo que nos prohíban, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, con el Código Da Vinci. Sí, claro. Y con muchos otros ejemplos, ¿no? No vayas a ver esto, ahí va la gente a verlo. O ahí el va la crimen gente a del leerlo. Padre Amaro, ¿te acuerdas? No vayas a ver el crimen del Padre Amaro porque además en la película hay un sacrilegio. O sea, está filmado un sacrilegio. ¿Qué fue? Las jerarquías católicas prohibieron ir a ver. ¿Y tú quiénes crees que fueron los primeros en llenar esas salas, no? Sí, por supuesto. A ver, ¿no? Y ahí es en donde uno dice, hombre, pero qué necesidad. Esa escena se la pudieron haber evitado y hubieran hecho exactamente lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Sí, ahora ahí nuevamente viene la libertad de expresión del autor, del director de cine, del fotógrafo que decide publicar o no. A ver, Y cuando uno déjame- va de viaje toma fotografías. Yo tomé Sí. fotografías sin pedirle permiso a la gente, de gente en la India, por ejemplo. Ujú. Claro, no las he puesto en una exposición, en un museo, pero está mal entonces tan siquiera intentarlo. Estaría mal hacer un intento. A ver, esto va a ser difícil para Ceci. Yo hago una novela sobre los trapitos sucios de mi familia, Ajá. pero la dejo guardada en el cajón, ¿se vale o no se vale? Claro que no se vale, por supuesto que jamás se valdrá eso, pero déjame decirte algo, Juan Carlos. No lo sé porque esa es la pregunta que a mí me corroe el tuétano y es, a ver, en Kioto yo estaba viendo las geishas, son mujeres bellísimas que se visten de una manera preciosa y tuve el cuidado de tomarle una foto a una de ellas, no se le ve la cara, pero de inmediato viene, no le pediste permiso, tampoco están en ninguna exposición, están en mis recuerdos, ¿no? Pero ¿se vale o no se? O sea, no son un edificio, no son un lago, no son una montaña, son una persona. No puedo tomar eso, pues son cosas difíciles, ¿no? Sí, ahora me acuerdo que en la misma India también me pedían algunos niños tomarse fotos, pero conmigo. Yo, Qué padre. yo pensé que querían que yo les tomara foto a ellos, no, Ajá. querían tomarse foto conmigo. Claro, me están pidiendo permiso y no te niegas, ¿no? Supongo que a uno lo ven latino y es muy exótico para alguien de la Barbón. India, un latino. No sé si sería la barba, no sé si sería la altura, no lo sé. Pero la cuestión es importante. Ahora, habría entonces muchísimos libros censurables. Estoy pensando, por ejemplo, en Mein Kampf de Adolf Hitler, o no nos vayamos lejos, el mismo texto de José Vasconcelos sobre la raza cósmica. Por supuesto. Porque las cosas que está proponiendo pues son cosas que quizá rebasan y sobre todo a lo mejor en su momento no se veía, pero hoy vemos que rebasaban ciertas fronteras de lo estético, de lo ético
y pues de lo literario. Y fíjate, Juan, o sea, sí, pensaba, por ejemplo, en William Burroughs, ¿no? Que es este hombre tan controvertido, tan vicioso, habría que decirlo, que escribía pues de sus vicios, de lo que era estar en un estado alterado de conciencia, y pensaba, por ejemplo, en esta novela que él publicó en 1959 que se llama Naked Lunch, Desayuno al desnudo, en donde lo prohibieron, lo censuraron por muchísimos años, porque había no solamente contenido sexual, sino violencia sexual. Y entonces mucho consumo de drogas, actos que fueron considerados en la época como actos obscenos, y entonces se le acusó a Burroughs de estar cruzando un límite de la decencia, y entonces ahí ya entramos en la liga de las rodillas ensangrentadas y de la vela perpetua, y como que ya no nos gusta el asunto, ¿no? Pero hasta dónde es esa censura de, ay, Ave María Purísima, esto no debería de haber sido escrito, y hasta dónde yo de verdad, como tú mismo dices, o sea, ¿dónde está el límite de mi libertad? Pues, ¿dónde está? Filósofo. No, Cuéntame. bueno, ahí ya lo había referido al inicio del programa, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Pero eso es el límite que trazas humanamente, pero pues, los seres humanos pueden transgredir los límites sin ningún problema, y se han transgredido tanto que me parece que el día de hoy ya no los hay. No porque no crea que no deba haberlos, sino porque ya me parece incluso en momentos hasta absurdo plantearlo. Es que, y eso es una tragedia. Por supuesto que lo Eso es una pero este es tragedia. el siglo XXI, Ceci. Y Sí. así es. Naranja Mecánica. Naranja Mecánica como película y como obra es también lleno de violencia psicosexual en la que pues, estaba muy mal visto. Claro, el día de hoy uno ve la película y hemos rebasado ya No, bueno. tanto los límites de lo decente que pues habría otras películas que me parecen mucho más psicosexuales explícitas, como Anticristo de Lars von Trier, autonombrado mejor director del mundo, donde pues vamos perdiendo esa sensibilidad, ya no sabemos cuáles son los límites. En el doctorado veíamos una clase de ética de los límites Sí. y es que parece absurdo plantearlo. No, como dices, parece cada vez más necesario, Sí. pero nuevamente es de dos partes, el que lo hace y el que se ofende o lo interpela. Ahí también es importante esa respuesta. En comunicación sabemos que no solo es la emisión, que sí es el más responsable, sino la recepción y la retroalimentación. Si la retroalimentación tampoco se da, tampoco pasa nada. Podría haber dejado la exposición y esa fotografía en una de esas pasa completamente desapercibida. Estoy de acuerdo. Y estaba pensando, Juan Carlos, cuando empezaron todas estas controversias sobre esta foto de este chiquito, bebecito como de 2 o 3 años, que apareció en una playa. No se le ve el rostro. No se le ve el rostro. No se le ve el rostro. Más afortunada, pero es más afortunada porque no se le ve el rostro en el tema de dignidad humana. Ahora, dignidad humana de una persona ya muerta tampoco es fácil sostenerlo, ¿no? Y si no hubiéramos visto esa foto, nunca hubiéramos volteado a ver a Lampedusa. Eso es verdad. Entonces, es difícil, es un tema complejo y es un tema personal también, yo creo, Juan Carlos. En cuestión de películas y hablando de violencia en Estados Unidos, estaba Psicópata Americano. Es una película que cuando comenzaron las matanzas de alumnos entre alumnos en las universidades, allá por la década de los finales de los 80, principios de los 90, esta película había inspirado a los que perpetraron el ataque. Y después de esa ha habido una cantidad de, bueno, claro, ahí hay muchos factores, la venta de armas a menores de edad, el desequilibrio emocional que hay en buena medida en los estudiantes universitarios en Estados Unidos, por los costos mismos de los estudios, por las situaciones sociopolíticas de cada una de las regiones, porque no es extraño tampoco que sea, por ejemplo, la Colorado o Virginia, dos de los lugares donde se han perpetrado más este tipo de ataques. Al final van sumando. Ahora, sí hay una palabra clave en todo el planteamiento que hemos tratado de hacer en este programa y es la palabra estética.
No lo ético, sino lo estético. Sí, Y en totalmente. lo estético, híjole, es todavía más complicado porque el Mucho arte es más subjetivo todavía. Creo que aquí se trata también de hacernos cargo de esa sensación estética. Entonces, si yo sé, Juan Carlos, que te voy a picar las costillas, que no me sorprenda si tú vas a brincar. Pues sí, hay que ser muy conscientes de las reacciones que podemos provocar. Ay, Pero Juan bueno, Carlos. tenemos que despedir el programa, mi querida Ceci. Sin llegar a una buena conclusión, me parece muy importante la reflexión que hicimos. Quiero agradecer a este equipazo que tenemos en este gran proyecto que es, pues, esto que están viendo ustedes, esta revista, estos fragmentos, estos conversatorios. Seguimos de tantas formas atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Servidor Juan Carlos Padilla también se despide, no sin antes agradecer a Isis, a Diego, a Gandhi, a Luis Rodrigo por hacer esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. El que algo sea cierto no significa que sea conveniente, ni en la vida, ni en el arte. Truman Capote, música para los camaleones.